Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y sobre todo, mucho pero mucho amor. Porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha encendido las redes sociales y que ha hecho palpitar el corazón de miles de fans alrededor del mundo, el posible reencuentro amoroso entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a analizar a fondo ese supuesto mensaje que Kerem Bürsin le habría enviado a Hande Erçel, un mensaje que, según algunos, revelaría un amor secreto, una llama que nunca se apagó por completo. ¿Es cierto? ¿Es solo un rumor infundado? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Acompáñennos en este vídeo porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista, cada declaración que nos pueda acercar a la verdad. Pero antes de comenzar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos con las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Denle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y por supuesto, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gusta el tema y quieren que sigamos trayéndoles contenido como este. Su apoyo es fundamental para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recordemos un poco el contexto. Kerem y Hande, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama del entretenimiento turco e internacional. Ambos jóvenes talentosos, increíblemente atractivos y sobre todo, protagonistas de una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión, Eda YLDZ y Serkan Bolat, los personajes que interpretaron en la exitosísima telenovela Senkalkam, o Love is in the Air, como la conocimos en muchos países. La serie, un auténtico fenómeno global, catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en ídolos de masas y en sinónimo de romance y química en pantalla. La historia de una florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con un adinerado arquitecto, interpretado por Kerem, para conseguir una beca, enganchó a millones de espectadores con su mezcla de comedia, drama y por supuesto, mucho amor. La química entre Kerem y Hande traspasó la pantalla. Su romance en la vida real se convirtió en un sueño hecho realidad para millones de fans que anhelaban verlos juntos. Cada foto, cada interacción, cada mirada entre ellos era analizada al milímetro, generando una ola de emoción y fervor en las redes sociales. Fueron la pareja del momento, la pareja que todos querían ver triunfar. Revistas de todo el mundo se hacían eco de su amor, sus fotos inundaban internet y se convertían en tendencia global en Twitter cada vez que aparecían juntos en público. Desde sus paseos románticos por Estambul hasta sus vacaciones en lugares paradisíacos, todo era documentado y celebrado por sus seguidores. La pareja se convirtió en un símbolo de amor joven y exitoso, un ejemplo a seguir para muchos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo juntos, Kerem y Hande anunciaron su separación, dejando a miles de fans con el corazón roto y una profunda sensación de decepción. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, alimentando aún más la especulación y el misterio alrededor de su relación. Algunos apuntaban a las exigencias de sus apretadas agendas profesionales, que les impedían dedicar tiempo suficiente a la relación. Otros murmuraban sobre posibles desacuerdos y diferencias irreconciliables. Y por supuesto, no faltaron los rumores de terceras personas involucradas, aunque ninguno de ellos fue confirmado. Lo cierto es que la ruptura fue un duro golpe para sus fans, que vieron cómo se desvanecía el sueño de verlos juntos para siempre. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Kerem ha continuado cosechando éxitos en nuevas producciones televisivas y cinematográficas, demostrando su versatilidad como actor y consolidándose como uno de los galanes más cotizados de Turquía. Hande, por su parte, ha seguido brillando con luz propia, protagonizando nuevas series y películas, y expandiendo su carrera al mundo de la moda y la publicidad, convirtiéndose en una de las actrices turcas más influyentes a nivel internacional. Sin embargo, a pesar de sus éxitos individuales, la sombra de su relación con Kerem siempre ha estado presente, y la pregunta de si alguna vez volverán a estar juntos nunca ha dejado de rondar en el aire. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se apagó por completo a muchos fans que siguen soñando con una reconciliación.
Y es precisamente esa llama la que se ha reavivado con fuerza en los últimos días, gracias a un supuesto mensaje que Kerem Bürsin le habría enviado a Hande Erçel. La noticia ha corrido como la pólvora por las redes sociales, alimentando la ilusión de los seguidores de la pareja y generando un intenso debate sobre las posibilidades de un reencuentro. ¿De qué mensaje estamos hablando? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La información sobre este mensaje es, en gran medida, extraoficial. No hay confirmación por parte de ninguno de los dos actores ni de sus representantes. Todo se basa en rumores, filtraciones y especulaciones que han circulado en las redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre la pareja, han recogido los rumores con cautela, citando fuentes anónimas y especulando sobre el contenido del mensaje. La prensa rosa ha dedicado portadas y reportajes a la noticia, analizando cada detalle y entrevistando a supuestos expertos en relaciones sentimentales para intentar descifrar las intenciones de Kerem y Hande. Según estas fuentes, el mensaje en cuestión habría sido enviado a través de un canal privado, posiblemente un mensaje directo en Instagram o WhatsApp. Se dice que el contenido del mensaje era de carácter personal y emocional, expresando sentimientos de cariño, admiración y quizás, incluso arrepentimiento por lo que pudo haber sido y no fue. Algunos insiders afirman que el mensaje fue enviado en un momento de vulnerabilidad por parte de Kerem, quien habría estado reflexionando sobre su pasado y sobre las oportunidades perdidas. Algunos incluso se han aventurado a especular sobre el contenido específico del mensaje, sugiriendo que Kerem le habría dicho a Hande que la extraña, que piensa mucho en ella y que le gustaría tener la oportunidad de hablar con ella en persona. Otros, más osados, afirman que Kerem habría expresado su deseo de retomar la relación, reconociendo que cometió errores en el pasado y que está dispuesto a hacer todo lo posible para recuperarla. Hay quienes incluso afirman que el mensaje incluía una disculpa formal por el dolor causado durante la ruptura y una declaración de amor eterno. Por supuesto, es importante tomar toda esta información con pinzas. Como dije antes, no hay confirmación oficial de la existencia ni del contenido de este mensaje. Podría ser simplemente un rumor infundado, una invención de algún fanático o un intento de generar controversia y atraer la atención mediática. No es la primera vez que circulan rumores sobre una posible reconciliación entre Kerem y Hande, y en la mayoría de los casos han resultado ser falsos. Por lo tanto, es fundamental mantener la cautela y no dejarse llevar por la emoción del momento. Sin embargo, hay ciertos elementos que hacen que este rumor sea particularmente interesante y que alimentan la esperanza de muchos fans. En primer lugar, está el hecho de que Kerem y Hande siempre han mantenido una buena relación, incluso después de su separación. Se han mostrado respeto y admiración mutua en entrevistas y eventos públicos, evitando cualquier tipo de confrontación o comentario negativo. A pesar de la ruptura, ambos han destacado la importancia que tuvo su relación y el cariño que aún se tienen. Esto sugiere que a pesar de la ruptura, el cariño y la conexión entre ellos nunca desaparecieron por completo. Podría ser que con el tiempo y la distancia, ambos hayan reflexionado sobre su relación y hayan llegado a la conclusión de que vale la pena darle una segunda oportunidad. La madurez y la experiencia adquirida tras la ruptura podrían haberles permitido ver las cosas desde una perspectiva diferente y estar más dispuestos a superar los obstáculos que les impidieron estar juntos en el pasado. En segundo lugar, está el hecho de que tanto Kerem como Hande se encuentran actualmente solteros. Después de su separación de Hande, Kerem fue vinculado sentimentalmente con algunas otras mujeres, pero ninguna de estas relaciones llegó a consolidarse. Hande, por su parte, tuvo una relación con el actor Kaan YLDRM, pero esta relación también llegó a su fin hace algunos meses. La coincidencia de que ambos estén solteros en este momento alimenta aún más la esperanza de un reencuentro. Esta situación abre la puerta a la posibilidad de un reencuentro amoroso entre Kerem y Hande. Sin compromisos sentimentales de por medio, ambos tienen la libertad de explorar sus sentimientos y de decidir si quieren darle una nueva oportunidad a su relación. La ausencia de otras personas en sus vidas sentimentales facilita el acercamiento y elimina posibles obstáculos que podrían dificultar una reconciliación. En tercer lugar, está el hecho de que los fans de Kerem y Hande han mantenido viva la llama de la esperanza a lo largo de todo este tiempo. Han creado comunidades online, han compartido fotos y vídeos de la pareja, han organizado campañas en las redes sociales y han expresado su deseo de verlos juntos de nuevo. La pasión y el fervor de sus seguidores han sido una constante desde el inicio de su relación,
y su apoyo incondicional ha contribuido a mantener viva la esperanza de una reconciliación. Este apoyo incondicional de los fans podría haber influido en la decisión de Kerem y Hande de reconsiderar su relación. Saber que cuentan con el cariño y el apoyo de tanta gente podría haberles dado el impulso necesario para superar sus diferencias y para darle una segunda oportunidad al amor. La presión social y la expectativa de sus seguidores podrían haberles motivado a replantearse su decisión y a considerar la posibilidad de retomar su relación. Pero, ¿qué dice Hande Erçel sobre todo esto? Hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado públicamente sobre el supuesto mensaje de Kerem Bürsin. Ha mantenido un silencio absoluto, alimentando aún más la especulación y el misterio alrededor de su relación. El silencio de Hande ha sido interpretado de diversas maneras por sus fans y por los medios de comunicación. Algunos creen que este silencio podría ser una señal de que Hande está considerando seriamente la posibilidad de retomar la relación con Kerem. Podría ser que esté esperando el momento adecuado para hablar y para expresar sus sentimientos. El silencio podría ser una estrategia para no alimentar aún más la especulación y para tener tiempo de reflexionar sobre sus sentimientos sin la presión mediática. Otros, sin embargo, creen que el silencio de Hande podría ser una señal de que no está interesada en volver con Kerem. Podría ser que haya superado la relación y que esté enfocada en su carrera profesional. El silencio podría ser una forma de dejar claro que no tiene intención de retomar la relación y que quiere seguir adelante con su vida. La verdad es que solo Hande sabe lo que realmente está pasando por su cabeza y por su corazón. Tendremos que esperar para ver si finalmente decide romper el silencio y para saber cuál es su postura sobre este asunto. Mientras tanto, la incertidumbre y la expectación seguirán reinando entre sus fans. Mientras tanto, la especulación y el debate continúan en las redes sociales. Los fans de Kerem y Hande están divididos en dos bandos, los que creen que el reencuentro es inminente y los que creen que es solo una ilusión. La división entre los fans ha generado intensos debates y discusiones en las redes sociales, con argumentos a favor y en contra de una posible reconciliación. Los optimistas se basan en los rumores del mensaje, en la buena relación que siempre han mantenido los actores y en el hecho de que ambos están solteros. Creen que el amor entre Kerem y Hande es demasiado fuerte como para dejarlo escapar y que finalmente encontrarán la manera de estar juntos de nuevo. Su fe en el amor y en la posibilidad de una segunda oportunidad les impulsa a creer que Kerem y Hande están destinados a estar juntos. Los pesimistas, por su parte, se basan en la falta de confirmación oficial, en las dificultades que suelen surgir en las relaciones de las celebridades y en el hecho de que ya ha pasado mucho tiempo desde su separación. Creen que es poco probable que Kerem y Hande retomen su relación y que es mejor dejar el pasado atrás. Su escepticismo se basa en la experiencia de otras relaciones fallidas en el mundo del espectáculo y en la dificultad de mantener una relación estable bajo la presión mediática. Independientemente de lo que suceda, lo cierto es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo una de las más fascinantes y comentadas del mundo del espectáculo turco. Su romance, su ruptura y la posibilidad de un reencuentro han capturado la atención de millones de fans alrededor del mundo y han generado una ola de emoción y especulación. La historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades puede convertirse en un culebrón televisivo que engancha a millones de espectadores. ¿Volverán a estar juntos Kerem y Hande? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos atentos a cada detalle, a cada pista, a cada declaración que nos pueda acercar a la verdad. Y por supuesto seguiremos compartiendo con ustedes todas las novedades sobre este y otros temas del mundo del espectáculo turco. Nuestro compromiso es mantenerlos informados sobre todo lo que acontece en el universo de las telenovelas turcas y sobre la vida de sus protagonistas. Ahora, antes de terminar, me gustaría invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Nos encantaría saber su opinión. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que sea de su interés. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de rumores, especulaciones y sobre todo, mucho amor. Hemos analizado a fondo ese supuesto mensaje que Kerem Bürsin le habría enviado a Hande Erçel, un mensaje que, según algunos, revelaría un amor secreto. Hemos explorado el contexto de su relación, los motivos de su ruptura y las razones por las que muchos fans siguen soñando con una reconciliación.
Hemos visto que la información sobre este mensaje es, en gran medida, extraoficial y que es importante tomarla con pinzas. Sin embargo, también hemos visto que hay ciertos elementos que hacen que este rumor sea particularmente interesante y que alimentan la esperanza de muchos fans. La incertidumbre sobre la veracidad del mensaje y sobre las intenciones de Kerem y Hande añade un toque de misterio a esta historia que ya de por sí es apasionante. Hemos analizado la postura de Hande Erçel, quien ha mantenido un silencio absoluto sobre este asunto. Y hemos visto cómo los fans de Kerem y Hande están divididos en dos bandos, los optimistas y los pesimistas. La diversidad de opiniones y la pasión con la que se defienden cada una de ellas demuestra el impacto que ha tenido la relación de Kerem y Hande en sus seguidores. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo una de las más fascinantes y comentadas del mundo del espectáculo turco. Y seguiremos atentos a cada detalle, a cada pista, a cada declaración que nos pueda acercar a la verdad. Nuestro compromiso es mantenerlos informados sobre todo lo que acontece en el universo de las telenovelas turcas y sobre la vida de sus protagonistas. Gracias de todo corazón por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que su apoyo es fundamental para nosotros. Su cariño y su fidelidad son nuestra mayor motivación para seguir creando contenido de calidad. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos con las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Queremos seguir creciendo y compartiendo nuestra pasión por las telenovelas turcas con todos ustedes. Denle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encantaría saber su opinión sobre este y otros temas. Su feedback es muy importante para nosotros y nos ayuda a mejorar nuestro contenido. Muchísimas gracias por vernos. Les enviamos un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden, el amor siempre encuentra el camino.